Después de esto, el Señor les dice que no los va a dejar solos. Les da la seguridad de que no los dejará solos, de que va a preparar un lugar para ellos. Juan 14. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Ahora, ¿por qué les dice el Señor no se turbe vuestro corazón? Previamente, en el capítulo 13, el Señor había respondido a una pregunta que Pedro le había hecho. Leámoslo. Juan 13:36. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. El Señor está diciendo: mira, voy a morir. En unas horas voy a morir. En unas horas voy a ser crucificado. A eso voy, a morir en la cruz. Pero en este momento no me puedes seguir. Después me seguirás. Vas a enfrentar también persecución, hasta te matarán. Por eso me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Así termina el capítulo 13 de Juan. Y después de haber respondido a la pregunta de Pedro: ¿a dónde vas? ¿Por qué no te puedo seguir ahora? Jesús se dirige nuevamente a sus discípulos y les dice que no se aflijan por su partida, ni que se desanimen por lo que le dijo acerca de que Pedro lo negaría. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Que si depositaban su confianza en Dios, Él los protegería. Y que cualquiera que fuera el trato que pudieran ver, deberían creer en Él más firmemente, ya que su sufrimiento, su muerte y su resurrección debería ser para ellos la prueba más positiva de que Él era el Mesías, el Salvador del mundo. En muy poco tiempo, en unas pocas horas, Jesús estaría en manos de los enemigos. Y el día siguiente estaría en la cruz. Pero aunque él sabía que Judas lo entregaría, que Pedro lo negaría, que los discípulos lo desampararían y que los judíos lo entregarían en manos de los romanos para que lo crucificaran, a pesar de todo esto, él no pensaba en sí mismo, sino en sus apóstoles. Sabía que les esperaban pruebas duras y por eso les consolaba y les dice: no se turbe vuestro corazón. Les exhorta a que no se preocupen más. Cristo acaba de declararles en los versos anteriores de la malevolencia con que algunos de ellos los habían de tratar, y esto les acongojaba a todos. Muchas cosas acababan de ocurrir que podrían haber causado agitación del espíritu, pero ahora el Señor los consuela, los anima con la seguridad de su naturaleza divina. Debían creer en Jesús como lo hicieron en Dios Padre. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y les dice ahora en el verso 2: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Los mejores palacios de este mundo no se comparan con la casa del Padre.
Los mejores palacios de este mundo pueden ser destruidos, se queman, se añejan, pierden su elegancia y su esplendor. Pero la morada que nuestro Padre Celestial tiene preparada para cada uno de sus hijos es digna del arquitecto. Hebreos 11:16 dice, pero anhelaba una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza en llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Él es el arquitecto de esa ciudad. Ahora, notemos que dice moradas, no tiendas de campaña. Estas moradas están en la casa del Padre. Es una casa familiar, pero en la que cada miembro de la familia tendrá su apartamento individual. No tendremos que pagar renta ni tributo. Es un regalo del Padre, un regalo a perpetuidad. Pedro nos dice en su primera carta, capítulo 1, verso 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Recordemos que nuestros nombres están ya escritos allí. Las moradas son muchas. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, porque son muchos los hijos que son llevados a la gloria. Más de eso, el Señor Jesús nos da la seguridad de esa realidad y felicidad eterna. Él dice ahí en la mitad del verso 2, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. La seguridad de esto está basada en la veracidad de su palabra y en la sinceridad de su afecto a los discípulos. El afecto que Él nos tiene es demasiado grande como para que nuestra esperanza pueda verse frustrada. Por eso dijo, si así no fuera, si fuera algo totalmente distinto, yo no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Verso 3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No es que Él fuera a construir el cielo, sino que Jesús iba a preparar el camino para que los creyentes en Él podamos entrar al cielo. Hebreos 9:24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. No entró en el templo de Salomón. No entró en ese tabernáculo que Moisés hizo en el desierto. Por eso dice, no entró el Cristo en el santuario hecho de mano, que era figura del verdadero, sino que Cristo entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Por eso dice en el verso 3 de Juan 14, voy pues a preparar lugar y volveré y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Cuando se complete este trabajo preparatorio, entonces Cristo regresará por nosotros. Y es lo que estamos esperando, hermanos. Que Él retorne por nosotros. Continuando, les dice a los discípulos, versículo 4, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Estaban desconcertados porque Jesús mismo dijo que sabían el camino.
el camino a donde él iba. Y la pregunta de Tomás demuestra que todavía no había entendido que Jesús hablaba de una morada espiritual. A esta declaración de Tomás, a esta declaración de Jesús, Tomás, por su propia ignorancia, le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Si nos devolvemos en lo que hemos venido nosotros leyendo y estudiando en esta lección y en la anterior, Pedro tenía afán de conocer a dónde iba el Señor. En cambio, Tomás era solícito, él quería saber o quería conocer el camino. El Señor les había dicho: sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Pedro había preguntado que para dónde iba, pero Tomás quería saber el camino. ¿Cómo podemos saber el camino? Al confesar su ignorancia, recomendaba su modestia. La imaginación de los discípulos volaba a lo mejor de una ciudad a otra del país, preguntándose en cuál de ellas iba Jesús a ser ungido rey. Por eso no podían entender en qué lugar de los 4 puntos cardinales iban a ser edificadas aquellas moradas de las que Cristo les hablaba. Si Tomás hubiera entendido que Jesús se dirigía al otro mundo, y en ese mundo, al cielo, no habría dicho: ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esa fue una interpretación profunda la que le dio el Señor a Tomás al afirmar lo que le dijo en el versículo 6. Ellos habían visto al Padre en él. Jesús les dice en el verso 7: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? Es interesante la respuesta que el Señor le da a Tomás. Tomás le dice: muéstranos al Padre. Y eso es suficiente. Y Jesús le dice: hombre, Tomás, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú: muéstranos al Padre? Hebreos 1 nos dice a nosotros respecto del Señor lo siguiente: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Puesto que Jesús es la imagen misma de su Padre, conocerlo es conocer al Padre. Jesús, durante su ministerio, había revelado las actitudes y el carácter del Padre. Ahora, Jesús no es la misma persona que el Padre, como creen los unitarios, pero está tan al unísono con la voluntad del Padre que cualquiera que ha visto a Jesús ha visto la huella de su Padre. En primera de Timoteo, en Colosenses 1, dice Pablo: Él es la imagen del Dios invisible. Para aquellos que tenemos hijos, a veces escuchamos a personas decir, cuando conocen a un hijo de uno: pero si esta es la misma imagen del papá. Nuestros hijos no son nosotros. Pero muchos dicen, cuando ven a un hijo de uno:
Pero es que esta es la misma pinta, la misma estampa, la misma imagen del papá. Mire, el mismo rostro. Mire los gestos que hace. Los mismos gestos del papá. Mire cómo se sienta igualitico que el papá. El caminado camina igualitico que el papá. Es la misma imagen del papá. Ahora, no es que uno vea literalmente, no es que las personas vean literalmente al papá del hijo en el hijo. No es que lo vean literalmente, sino que con su forma de actuar, hasta su hablado, sus gestos, su forma de mirar, su comportamiento, es una forma de verlo a uno. Lo mismo ocurre entre el padre y el hijo. Cualquiera que ha visto a Jesús ha visto la huella de su padre. Y como dije hace un momento, no es que uno vea literalmente al padre, pero en el mismo sentido que describimos a un hijo cuyos rasgos son como los de su padre, podemos decir que podemos ver a su padre en él. En los versos que siguen, el Señor confirma eso. Dice en el verso 10, ¿no creéis que yo soy en el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Jesús está en el Padre. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Jesús está en el Padre, pero no es la misma persona. Jesús dijo, lo que yo hago, las obras que yo hago, son las mismas obras que hace el Padre. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y que el Padre está en mí. De otra manera, crean por las obras. Lo que yo hago es lo mismo que hace el Padre. El obrar de Jesús, las palabras de Jesús, eran las palabras del Padre, era el obrar del Padre. Escuchar a Jesús hablar es como si estuvieran escuchando al Padre. Ver las obras que Jesús hacía era lo mismo que si estuvieran viendo al Padre obrando. Por eso él decía, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Llegamos ahora al verso 12 y quiero que le presten atención a lo que dice el Señor en este verso. Habla de unas obras mayores. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Aquellos que creen en Jesús podrán hacer obras aún mayores que él. Pero en la primera parte él dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Jesús sanó enfermos. Los discípulos sanaron enfermos. Jesús hizo milagros. Los que creyeron en él y le siguieron también hicieron milagros. Jesús resucitó muertos. Los apóstoles resucitaron muertos. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Pero dijo, y aún mayores hará. Ahora, ¿cuáles son esas obras mayores? Porque uno puede decir, la obra más grande que el Señor pudo haber realizado mientras estuvo aquí en la tierra, haber alimentado a 5,000 personas, con unos cuantos panes y unos cuantos peces. El Señor Jesús, obras grandes, personas mancas que le faltaba un miembro del cuerpo,
se las restituyó. Los discípulos también hicieron lo mismo. Jesús resucitó muertos. ¿Qué obra más grande que resucitar un muerto? Bueno, los apóstoles resucitaron muertos. Pero habla aquí de aún mayores hará. ¿Qué obras mayores, más grandes que resucitar un muerto puede hacer uno? Bueno, la obra más grande que se puede hacer y de la que está hablando el Señor es la de llevar a los hombres la salvación. Esas son las obras mayores que harían. Ir y predicar el evangelio en todo el mundo para que la gente pudiera ser salva. Esas son las obras mayores. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. En ambos versículos, el Señor dice, en mi nombre. Las peticiones que le hagamos al Padre, cuando los creyentes piden en el nombre del Señor, o sea, pues por su autoridad, esas peticiones serán respondidas. No son solo palabras con las que cerrar una oración, ni alguna fórmula mágica para recibir deseos egoístas. Pero esto que el Señor está diciendo aquí describe que es por su autoridad y según su voluntad que nosotros hemos de pedirle al Padre. Y cuando así lo hagamos, por eso empieza diciendo el verso 13, y todo lo que pidiereis. Verso 14, si algo pidiereis en la autoridad del Señor, que el Señor lo autorice, yo lo haré. Por eso, hermanos, no es meramente pedir. Y muchos creen que nada más por decir, y esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. No, que lo que pidamos al Padre esté autorizado por nuestro Señor Jesucristo, porque a veces pedimos cosas que el Señor no ha autorizado. Jesús, hermanos, fue a preparar un lugar. Y su deseo es que nosotros vayamos a ese lugar, a una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Una mansión que no tiene comparación, porque el diseñador de ella, el constructor de ella, es el Dios Todopoderoso. Un lugar para usted y para mí. Dios les bendiga, mis hermanos.